¿A ustedes les gustan o son de las personas que cuentan los días? ¿Son de esas personas que llevan cuentas de todos los días o simplemente cuentas de faltan tantos días para o han pasado tantos otros desde que? Y conozco el caso de algunos de ustedes que llevan esas cuentas y la mayoría de nosotros simplemente nos gusta llevar esas cuentas. De hecho, cuando son cuentas regresivas, eso hace más emocionante, ¿sí? O crea expectativa para cuando estamos esperando que algo extraordinario ocurra o estamos esperando algo con muchas ansias. Entonces simplemente contamos los días, sea para que algo llegue o para que algo se vaya. Así como las visitas desagradables, que uno cuenta los días para que se vayan. Espero que nosotros no somos de esos visitantes. Pero también existen por lo menos dos formas en que nosotros contamos los días o el tiempo, por decirlo de alguna manera. Contamos los días de manera literal, es decir, con los números. Contamos los días a través de los números, forma literal, pero también lo hacemos de acuerdo a la calidad de los mismos, a la calidad de nuestros días, es decir, cuantitativa y cualitativamente. A menudo uno escucha a personas decir, yo escucho mucho decir a personas, uy, no, tal día no cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no cuenta ese día? Olvidémoslo porque fue pésimo, porque fue malo, porque fue negativo, porque ese día todo salió mal. Así que ese día no cuenta. Eso es una forma de contar, o no contar los días de manera cualitativa. Entonces, cuando hablamos de contar o de un conteo cuantitativo, simplemente estamos rogando que el año viejo terminara y ahora estamos iniciando un nuevo conteo, simplemente en números. De hecho, hoy es el día 3 del año 2021. Pero cualitativamente es mucho más significativo. Cuando hablamos de contar los días de manera cualitativa, eso tiene un poco más de importancia o mucha importancia, ya que no se trata solo de vivir los días y de contarlos, sino de vivirlos bien. No se trata solo de los días, sino de la forma en que los vivimos y lo que hacemos con cada uno de esos días que componen un año nuevo. Seguro que algunos de nosotros contamos algunos años de nuestra vida de manera especial, porque pasaron cosas especiales en ese año. Y seguramente hay otros años, otros días que quisiéramos ni siquiera contarlos, sino desaparecerlos y borrarlos de nuestra memoria. Así que los que han sido especiales queremos contarlos y los que no han sido tan buenos queremos simplemente olvidarlos. Así que con eso en mente, ¿creen que el 2020 fue un año para contar? ¿O ese año no cuenta? Sé de muchas personas que incluso hacen bromas y hacen chistes porque fue un año difícil. Algunos seguramente querrán dejarlo en el olvido y pues la verdad no es para culparlos. Sabemos que fue un año difícil, pero ahora estamos en un nuevo año. Entonces les propongo algo para este nuevo año. Les propongo que le demos importancia a contar este nuevo año de manera especial. Mejor dicho, a vivir de tal forma que independiente de lo que ocurra en el mundo, nosotros lo vivimos de tal forma que deseamos contarlo. Leamos juntos en palabras de Moisés y entendamos la importancia de contar los días de manera cualitativa. Quiero invitarles a que vayan al Salmo 90 y vamos a mirar el versículo 12. Salmo 90, versículo 12, esto es Reina Valera en 1960. Y dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¡Wow! Debe ser que es importante que nosotros contamos los días, pero ¿por qué? Pues Moisés está hablando con Dios y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Y cómo cuentan los días? Cuando logramos traer al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Wow! Eso es importante. ¿Saben? No cabe duda que contar los años es sencillo. Yo ya he contado 38 en mi vida, ¿sí? No se me olvidan. Creo que esa es una cuenta que nunca se me va a olvidar.
Eso es fácil, es sencillo contar los años, pero lo difícil es hacer que los años cuenten. Y de eso se trata, y ese es el tema que quisiera que desarrolláramos esta mañana, que meditáramos esta mañana. ¿Cómo hacemos que nuestros días cuenten? ¿Saben? El Salmo 90, y ustedes van a tener la oportunidad de leerlo, ojalá lo lean, tal vez más adelante, o bueno, tal vez ahora mismo, pero preferiblemente puedan tomar un tiempo más adelante y leerlo todo, completico. Porque este Salmo, desde el principio hasta el fin, es un reconocimiento a la eternidad de Dios. Y esto es mucho más claro, simplemente el salmista Moisés lo hace mucho más claro al comparar la eternidad de Dios con lo efímero, con lo pasajero, que es la vida humana, que es la vida aquí en la tierra, con lo pasajero que somos nosotros. Dios es eterno, a Él no le afectan los años. Los años para Él, la Biblia misma dice, incluso aquí mismo en ese salmo dice, que es como 1000 años pueden ser como un día y un día como 1000 años para Dios. Y eso no es para que nosotros entonces hagamos teología y empecemos a hacer cuentas. No, es simplemente otra forma de decirnos que para Dios no existe el tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Pero los días para nosotros sí cuentan. Nosotros contamos nuestra vida terrenal a partir de los días, luego a partir de las semanas, meses y luego años. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendemos a contar nuestros días. El salmista está haciendo justo eso, mirando la vida humana comparada con la eternidad de Dios. Y hay dos conclusiones a las que llegó, o por lo menos yo veo dos conclusiones importantes. Y la primera de ellas es que se aprende a contar los días. Es decir, no es algo que nosotros hacemos por naturaleza, es algo que necesitamos aprender. De hecho, por naturaleza, nosotros tendemos a malgastar los días. Eso sí lo hacemos por naturaleza. No los contamos porque sentimos que nunca nos van a faltar. Eso es cierto, especialmente cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, sentimos que un día más, un día menos, no importa. ¿Por qué? Porque sentimos que no vale la pena llevar la cuenta de nuestros días. Porque sentimos que la vida nunca se nos va a acabar. Porque miramos hacia adelante y pensamos que los días malos nunca van a llegar y que vamos a ser jóvenes siempre y que entonces no importa cómo los vivimos. Es como cuando tenemos demasiada ropa en el closet y nos ennugramos, entonces no nos importa cambiarnos 1, 2, 3 veces al día. Pero es diferente cuando uno está de viaje, por ejemplo. Cuando uno está de viaje tiene que optimizar las prendas que va a utilizar. Y las trata con cuidado y no quiere ennugrarlas porque quiere hacer uso óptimo de cada una de esas prendas. Pero cuando estamos en casa, simplemente nos cambiamos, vamos al closet, tomamos una prenda y enmugramos otra. Y no importa, no las contamos. Pero cuando vamos de viaje es diferente, porque sentimos que es importante usarlas bien. Y es simplemente un ejemplo que siento que ilustra lo que Moisés está tratando o lo que Moisés está viendo. Moisés dice, para algunas personas, simplemente no importa. Un día viene, simplemente esperamos que amanezca y ya, esperamos el siguiente. Otras personas dicen, bueno, pues ¿para qué? Los días son para gastarlos, ojalá pasen rápido para que todo esto acabe, porque no hay nada más allá. Pero Moisés lo ve de manera diferente. Y dice, enséñame a contar los días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Tristemente, muchos de nosotros vemos la vida de esa manera. Mañana lo haré, un día más, un día menos, no importa. Quizá para algunas cosas un día más, un día menos, no importa mucho. Pero realmente Dios desea enseñarnos a contar nuestros días. En el peor de los casos, muchos viven como si no hubiese más allá. Pero debemos hacer que cada día cuente. Entonces, si decimos que se aprende a contar los días, que esa es la petición de Moisés a Dios, concluimos que alguien debe enseñarnos. Alguien debe enseñarnos a contar nuestros días. No es algo que hacemos por naturaleza, es algo que aprendemos. Saben, interesantemente, Moisés vivió 120 años según la historia bíblica.
Eso parece mucho. Tal vez muchos de nosotros quisiéramos vivir 120 años, los que tenemos esperanza de hacer muchas cosas en la vida. Tal vez algunos dicen, uy, no, eso es mucho, yo quiero irme antes, especialmente para los que tenemos la esperanza de encontrarnos con nuestro Salvador. La verdad es que a veces digo, no, creo que 120 años pueden ser muchos. Pero lo interesante es que a nosotros eso nos parece mucho, 120 años. Pero Moisés vivió lo suficiente para entender que no importa cuántos años pasen, cuántos años vivamos, el fin aquí en la tierra es exactamente el mismo para todos. De hecho, antes que Moisés viviera, las personas vivían mucho más que 120 años, vivían muchos, pero muchos años comparado con la expectativa de vida que tenemos ahora. Pero lo que Moisés está diciendo es, no importa si son 60, si son 70, si son 80, si son 120. El fin es el mismo para todos. Pero podemos vivir cada día, podemos vivir los años de tal forma, con una visión de lo eterno, que podemos no solo dejar una huella en este mundo, sino que nos habremos preparado para la eternidad. Entonces, ¿quién mejor que Dios mismo puede enseñarnos a contar los días? Él es el que nos enseña a contarlos. La Biblia dice que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, por ejemplo. A Él le gustan las cuentas. Él tiene contados nuestros días y cada una de nuestras experiencias. Es lo que dice el Salmo 139. Él cuenta incluso nuestros fracasos. Si nosotros leemos la historia de la mujer samaritana junto al pozo y su encuentro con Jesús, Jesús le dice que tenía 5 maridos y aún con el que vivía no era su marido. O sea, a Dios parece que le gustan las cuentas y quiere enseñarnos a que nuestros días cuenten. Pero según Moisés, la forma de hacer que cuenten los días es vivirlos con sabiduría. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Y quién más sabio que Dios? ¿Quién aparte de Dios, nuestro creador y diseñador, puede enseñarnos a vivir con sabiduría? Entonces, para contar los días necesitamos aprender. Dios nos enseña a contar nuestros días. Y los días se cuentan, o cuando hablamos de contar nuestros días, se trata de vivirlos sabiamente. Se trata de vivirlos con sabiduría. Y la sabiduría también viene de Dios. Esto lo dijo, y quiero citarlo textualmente, a Adam Clarke. Dijo esto: consideremos profundamente nuestra propia fragilidad y lo corto e incierto de la vida, para que podamos vivir por la eternidad, que te conozcamos a ti y estemos en paz, que podamos morir en tu favor y reinar contigo eternamente. Ese podría ser un excelente resumen del Salmo 90, de todo lo que está viendo Moisés, de todo aquello que le llevó finalmente a decir: Dios, enséñanos a contar nuestros días, cada uno de ellos, para que los vivamos con sabiduría. Entonces, entender lo pasajero de la vida nos debe llevar a mirar más allá de la vida misma. Lo que hace que la vida aquí, como la conocemos hasta ahora, sea pasajera, es la misma eternidad. Entonces, vale la pena vivirlos con tal sabiduría que miramos un poquito más allá del hoy y del ahora. Entonces, con eso en mente, ¿qué tal si nos hacemos un propósito juntos? Que este nuevo comienzo, como lo es el año que acaba de comenzar, ¿qué tal si nos proponemos juntos a contar nuestros días? Contarlos de manera cualitativa. Contarlos a partir de la calidad de los mismos. Y por favor entendamos esta realidad. No es necesariamente calidad cuando acumulamos riquezas, por ejemplo. No es tampoco cuando todos nuestros sueños se cumplen. Porque nosotros evaluamos la calidad a partir de esas cosas. Pero para esas cosas se supone que uno usa los granos en el bolsillo. El 31 de diciembre muchos hacen esas cosas para recibir abundancia. Otros toman la maleta de viaje y le dan la vuelta a la manzana para que ese año sea de viajes y lograr muchos sueños en el exterior.
O simplemente otros se ponen los cucos amarillos para que les vaya bien en temas financieros. Si hablamos de esos sueños y de esas metas, pues para eso quizá existen esas cosas. Pero si en realidad lo que deseamos es tratar o de traer sabiduría a nuestro corazón, vamos a necesitar más que cucos amarillos. Vamos a necesitar mucho más que esas cosas. Porque finalmente vivir con sabiduría y hacer que nuestros días cuenten no tienen que ver necesariamente con nuestros planes, con nuestros sueños y con nuestros deseos. Tiene que ver con que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. De eso realmente se trata, vivir cada día con sabiduría. De eso se trata, que nuestros días cuenten. Que el plan de Dios se cumpla en cada uno de ellos en nuestras vidas. Y ojalá que ese también es nuestro sueño. Ojalá que eso está en nuestros planes para este 2021. Comencé haciendo uso de lo cualitativo y lo cuantitativo en cuanto a la forma en que contamos los días. Quiero compartirles un par de textos que nos harán, espero, entender que se necesita sabiduría y que esa es la forma de Dios que nuestra vida y nuestros años pueden contar, que se pueden contar. Entonces, el primer texto está en Salmo 19, versículos 7 y 8. Salmo 19, versículos 7 y 8. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso me encanta. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Es perfecto, su ley es perfecta, sus planes son perfectos, que convierten el alma, sanan el alma, limpian el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, trae sabiduría. Sus mandamientos son rectos, que alegran al corazón, traen gozo, traen satisfacción, traen dicha. El precepto de Jehová es tan puro que alumbra los ojos. Nos ilumina el camino, nos ilumina el sendero, nos dice a dónde y en qué dirección podemos ir. Eso es maravilloso. Sintonizarnos entonces con el corazón de Dios, de nuestro Creador, es todo lo que necesitamos para vivir sabiamente. ¿Quieres traer sabiduría a tu corazón para que tus días cuenten? Sintonízate con tu Creador, sintonízate con Dios. Eso es vivir sabiamente, con alegría, con un alma pura, con el sendero iluminado y con ojos que brillan. Ojalá este 2021 nosotros vivimos de tal forma. El siguiente texto está en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Este es un poco más conocido. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quiénes pueden pedir sabiduría para contar, para hacer que cada uno de sus días cuenten? Cada uno de nosotros. Dice que Él la da a todos. Y dice que la da en abundancia y sin reproche. Así que es sencillo. Solo necesitamos pedirla y Dios la va a conceder. Dios promete sabiduría. Y si somos honestos y si somos cuidadosos con la lectura, no nos promete otras tantas cosas como quisiéramos y como muchos tienden a tomar la voluntad de Dios. Vivir con sabiduría no es acumular riquezas, ni quizá que todos nuestros sueños se cumplan, o quizá estar en un estado óptimo de salud las 24 horas del día, 7 días a la semana y todos los días que tiene el año. No es necesariamente eso. Pero Dios aquí nos promete sabiduría, no nos la niega. Dice que está a nuestro alcance, solo necesitamos pedirla y ser conscientes de su necesidad. Entonces Él promete sabiduría. Sabiduría para entender las circunstancias. Sabiduría para tomar las buenas decisiones. Sabiduría para enfrentar los momentos difíciles que se nos puedan presentar. Sabiduría para abrazar su voluntad aun cuando nos parezca difícil.
Sabiduría para entender que lo que Él hace es perfecto y está bien. Cuando entendemos estas cosas, no renegamos. Esa es la gran diferencia. Cuando entendemos estas cosas, mostramos gratitud a Dios. Cuando entendemos estas cosas, el propósito de Dios se cumple en nosotros, nuestros días cuentan, son dignos de recordarlos. Porque habremos entendido que nos ayudaron a crecer cuando fueron difíciles. Y habremos entendido que simplemente habremos entendido la bondad de Dios, su misericordia y su cuidado cuando fueron de bienestar. Entonces, ¿será que puedes añadir a la lista de deseos para el 2021 algo más? Espero que tu lista no está tan llena, que tienes un renglón más, que tienes una línea más. Y si no tienes una línea más, dale la vuelta. Pero quiero invitarte a que escribas un deseo más en esa lista de metas, de propósitos, de sueños. Y que la meta sea, Dios, enséñame, o que la petición sea, Dios, enséñame a contar mis días, de modo que traiga al corazón sabiduría. ¿Quieres hacerlo? Yo te invito a que lo hagas. Mira, no importa lo que traiga este año. No importa si va a ser tan bueno desde nuestra forma de ver las cosas como el 2019 o tal vez tan negativo como el 2020. No importa, eso no importa. Porque finalmente lo que hace que afuera se vea bien o mal es lo que hay en nuestro corazón. Y es justo ahí en donde Dios promete trabajar cada uno de nuestros días. Es ahí en donde está la gran diferencia. Es ahí en donde podemos ver la vida de manera real. Y Dios promete ayudarnos a verla de esa manera. Así que, si quieres hacerlo ahora mismo, toma un lápiz, toma esa lista. No sé en dónde tienes esa lista, no sé si la has hecho. Tal vez esa lista es mental, tal vez la tienes grabada en tu corazón. Pero hazte el firme propósito de vivir cada día consciente de que es importante que cuente y que cuenta a partir de la sabiduría que traes a tu corazón, la manera en que concibes la vida, la manera en que caminas con Dios, la manera en que escuchas su voz y caminas con Él. Quiero terminar con lo siguiente. Cuando leemos el Salmo 19, cuando David dice, bueno, creo que es David el autor de ese salmo, si no es así, me perdonan, lo olvidé en este momento. Pero el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Wow! Eso es lo primero. Hay una lista ahí de otras cosas, de sabiduría, de gozo, de pureza en el corazón, de sabiduría y dirección para caminar en la vida. Pero lo primero que él dice es que convierte al alma. Y eso no es en vano, porque el trabajo que Dios hace en nuestras vidas comienza por el alma, comienza a trabajar en nuestro corazón. Y si tú esta mañana no has tenido un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con Dios, esta mañana puedes empezar por ahí. Esa es la forma en que todos comenzamos, y no hay otra forma de comenzar. Permite que Jesús convierta tu alma. ¿Y eso cómo ocurre? Ocurre en el momento en que somos pecadores, en que entendemos que somos pecadores. Ocurre en el momento en que, entendiendo nuestro pecado, nos arrepentimos y pedimos perdón a Jesús. Pero también en el momento en que entendemos que para eso Jesús murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados y convertir nuestra alma en un alma pura delante de Él. Así que, si tú no has dado ese paso esta mañana, ese es el comienzo de todo, ese es el comienzo de la sabiduría, ese es el comienzo del gozo, es el comienzo de entender los planes de Dios para tu vida. Así que si quieres tomar esa decisión ahora mismo, puedes hacerlo.
ahí donde estás. Y si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo abrir tu corazón a Jesús, arrepentirte delante de Él y que Él se convierta en tu Señor y tu Salvador, si no sabes cómo hacer eso, nosotros estamos dispuestos a guiarte. Lo único que necesitas hacer es escribir un comentario a este video, en los comentarios a este video, y nosotros vamos a estar en contacto contigo. Puedes escribirnos y vamos a estar en contacto contigo. Podemos tener una cita. Hace, no sé, unos 20 días tal vez atrás, o tal vez un poco más, una persona que nos visitó virtualmente nos manifestó su deseo de aceptar a Cristo en su corazón, de tener la certeza de que cuando muere va a ir a la eternidad con Dios. Y en la semana tuvimos la oportunidad de sentarnos con esa persona, tomamos un café y a la luz de la Escritura le enseñamos el plan de Dios para su salvación. Y esa persona aceptó a Cristo y ahora yo espero que tiene la certeza de que va a ir con Jesús cuando esta vida acabe. Eso es maravilloso. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, puedes hacerlo. Y seguramente Dios nos va a dar el espacio para agendar una cita. No sé si vamos a tomar un café, pero vamos a poder sentarnos y hablar juntos de estas cosas. Pero da el primer paso, permite que Jesús convierta tu alma en un alma pura, en un alma limpia, delante de Él. Tomemos un momento para orar juntos. Demos gracias a Dios por este nuevo año. Y juntos pidamos que nuestros días cuenten, porque los vivimos sabiamente. Oremos. Mi Señor, gracias por un año más. Para nosotros sí cuentan, para nosotros son importantes. De hecho, aunque no pareciera que hay gran diferencia, nosotros esperamos con expectativa un nuevo año, incluso una nueva semana. Con mayor razón cuando la semana anterior no ha sido muy buena, con mayor razón cuando el día anterior no ha sido el mejor. Porque nosotros somos limitados por el tiempo, por el espacio, pero tú no. Y la única forma de vivir con sabiduría es entendiendo tu pensamiento, entendiendo tu corazón. Así que nosotros queremos, Señor, que tú nos enseñes, que podamos caminar contigo cada día, que de esa manera traemos sabiduría a nuestra vida, que vivimos con tal sabiduría, que vemos los días diferentes, que vivimos como tú deseas que vivimos, que tu plan se cumple en cada uno de nosotros al término de cada día. Y Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que está conectada esta mañana, que está escuchando tu palabra. Te doy gracias por ellos. Y te ruego, Señor, que este no es un mensaje que simplemente es de principio de año, sino que realmente marca nuestra vida, marca nuestro caminar, marca el comienzo, tal vez de una nueva etapa en nuestras vidas en la que somos conscientes que los días importan y que necesitamos hacer que cuenten, que necesitamos vivirlos con sabiduría. Y Señor, te ruego por aquellas personas que tal vez no pudieron estar conectadas esta mañana. Te ruego, Señor, de manera especial por aquellos que en este momento sabemos que están padeciendo alguna calamidad respecto a su salud. Incluso sabemos de algunos que están como positivos y que están lidiando en este momento con el COVID. Te ruego, Señor, que les protejas, te ruego que les guardes y que tú los pases por esto y que puedan salir de todo esto con bienestar y que puedan simplemente vencer y que no vayan a quedar secuelas en sus vidas. Y Señor, te rogamos de antemano, porque tú nos estés curando, porque nos estés protegiendo a todos los demás, Señor. ¿Y por qué no, Padre? Rogamos por el dolor que hay en el mundo, que hay en la humanidad, a causa de este virus. Pero, Señor, de manera especial, te rogamos por un virus que ha causado más muertes que el mismo COVID.
Te rogamos, Señor, porque el mundo entienda las dimensiones del pecado, los alcances y el potencial del pecado. El pecado no solamente puede matar la carne, sino que también el alma, y eso es peor. Así que te rogamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en el mundo y que nosotros como iglesia, como tus hijos, seamos agentes activos, que hagamos el trabajo para que aun cuando personas mueren, esas personas ganan porque van contigo, porque van a tu reino. Así que te pedimos, Señor, por un 2021 en donde tu plan se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Eso es lo que debe contar. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.